Amén. Qué bendición, hermanos, estar aquí entre ustedes. Gracias por su amabilidad. Gracias por el hospedaje. Gracias por la comida. Gracias por la canasta de amor. Gracias por los solteros. Eso no, ¿verdad? Pero bueno, está bien, ¿verdad? Es una bendición estar aquí entre ustedes, de verdad. Gracias también por ser de bendición al permitir que su pastor viaje. En 2021, después de que yo tomé 8 meses después la iglesia ahí en Brooklyn, tuve la oportunidad de tenerlo predicando en nuestra conferencia de avivamiento. Y después de eso, casi cada año ha estado con nosotros predicándonos en fin de semana. Gracias, gracias. Yo sé que para muchos de ustedes quisieran tener aquí a su pastor predicándoles, enseñándoles, pero gracias. Ustedes no saben el poder de la influencia de la vida de una persona, ¿verdad? Y en ese caso es su pastor quien ha sido de bendición para nosotros, de mucha utilidad y para marcar de alguna manera el rumbo en el que nuestra iglesia va por la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias por permitir que sea de bendición para nosotros. Conozco a varios de ustedes. El primer año inclusive que fue el pastor Gómez, iba el hermano Urbano, estaba soltero, no sé si todavía siga soltero, ¿verdad? O algo, pobrecito, ¿verdad? El Señor le ayude, ¿verdad? Aunque sea que pesque una gripa o algo así, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, bendito sea el Señor, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer a la hija de nuestros hermanos Figueroa y platiqué solamente breves palabras con los hermanos Figueroa aquí. Conocí a su hija, a su yerno. Y le estaba diciendo, me dijeron que le costó trabajo entregar a su hija, ¿verdad? Me dice, es la única. Estaba predicando, le estaba contando a él en una conferencia donde el pastor tenía hijos de la edad de mis hijas. Y me dijo a mí, hermano Murillo, usted ya huele a suegro. Y le dije, y usted ha muerto si sigue hablando, ¿verdad? Así es de que, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, el Señor es bueno. Gracias de verdad por todas sus finas atenciones. Estoy encantado de poder encontrar con gente que conozco de años. Vi a los hermanos Valencia, me gocé de ver al hermano Haroldo, ¿verdad? A su hermano, conocerlo aquí, ¿verdad? Y mi esposa, como dije, fue entrenada para ganar almas por la hermana Isabel. Y le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia en Guadalajara eran dos iglesias completamente diferentes, dos diferentes misioneros. Ambos somos productos de obra misionera, pero nuestra iglesia y la iglesia de ellos era como los judíos y samaritanos, no se trataban entre sí, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, gracias a Dios, por voluntad perfecta de Dios, mi esposa y yo nos conocimos en el Instituto Bíblico en Montebrón. Mi esposa me vio a mí, yo le dije que sí y nos casamos, ¿verdad, hermanos? Ella está viendo esto, me va a dejar dormir en la sala después de este día, ¿verdad? Pero bueno, doy gracias a Dios por eso, porque es una bendición. 27 años casado, espero terminar mi vida al lado de ella, sirviéndole y con el privilegio de ver al Señor obrar de manera especial. Como les contaba esta mañana, mi hijo está casado con una de las hijas de uno de mis buenos amigos en California, el pastor Carrillo, con Becky, y están por ser padres el año próximo si el Señor así lo permite, ¿verdad? Gracias de verdad de todo corazón. Si un día quieren ir a Nueva York, déjenos saber y con mucho gusto le vamos a indicar cómo tomar el tren en Nueva York, ¿verdad? Así es de que va a ser de mucha bendición. Es muy emocionante pasar por todos lados en transporte público allá en Nueva York. Casi nadie tiene transporte de nuestra iglesia. Llegan trenes, buses, caballos, burros, todo lo demás, ¿verdad, hermanos? Así es de que no nada de eso, ¿verdad? Pero sí es emocionante lo que Dios está haciendo entre nosotros. Oren por nuestra iglesia, hermanos. Como ustedes han escuchado, es la iglesia que es más antigua en español, 93 años. Cumplimos en el mes de septiembre. Y es emocionante lo que Dios está realizando a través de nuestra iglesia también. Yo estaba viendo esta mañana y le decía al hermano Dani que cuando intentamos explicar lo que sucede como en este ministerio aquí en Hammond, Indiana, es el brazo humano el que literalmente hace la diferencia. Pero cuando a veces no podemos ni siquiera sino decir que es solo la gracia de Dios, como escuchábamos en el canto, esto es algo sobrenatural. Hoy en la mañana nuestra iglesia también tuvo alrededor de 18 visitantes aceptando a Cristo, una buena asistencia, y casi cada semana tenemos gente salva en nuestra iglesia en los programas y en los cultos también, gracias a Dios. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 21. Es un gusto ver al hermano Alberto Pérez también, lo conocí en el Ecuador, conocí a su padre y qué bendición, ¿verdad? Nos comimos unos tacos con todos los paisanos allá en aquellos años, ¿verdad? Y qué dulce tenerlo aquí en este día. Gracias a Dios por las buenas amistades. Juan 21, por favor, acompáñenme allá. No vamos a quitar más tiempo a la predicación y quiero que por favor piense en este momento en el cual el Señor Jesús ha resucitado.
Y en 3 diferentes ocasiones hace la misma pregunta a quien le había negado en el momento en el que el Señor Jesús fue llevado por los opresores. Y la misma pregunta, hermanos, que le hizo al Señor Jesús a Pedro, creo que bien podría aplicarse el día de hoy, hermanos, para hacer una pregunta a cada uno de nosotros. En verdad no es una pregunta, es una suposición de la cual yo quiero hablar el día de hoy. Miren lo que le dijo en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, y mire estas palabras: ¿me amas más que estos? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Noten el versículo 17, por favor. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo he titulado este sermón, hermanos, el día de hoy: si yo amara a Dios. Si yo amara a Dios. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres. Gracias por tu presencia. Gracias por esta preciosa iglesia. Yo no sé si ellos alcancen a comprender el poder de la influencia que tiene y lo que representa para nosotros este lugar. Como todo comenzó con la visión de un hombre y el alcance mundial que ha tenido de tocar a perdidos. Pero el día de hoy, Señor, yo quiero pedirte que mientras me permites predicar, me des la guía, el poder de tu Espíritu Santo para decir y hablar solamente lo que tu palabra tiene para nosotros. Úsame, Señor. Soy débil, soy frágil, soy pecador y necesito tu presencia el día de hoy, Señor. Dame tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted ha sido creyente por largos años, ahorita le contesto, dígale que ahorita le llamo yo, ¿verdad? Si pueden revisar su celular, se lo agradezco, ¿verdad? Pero si usted ha sido creyente por largos años, sabrá que este pasaje, hermanos, que acabamos de leer el día de hoy, hermanos, es el pasaje posterior al evento más glorioso que nosotros encontramos en toda la Biblia, la resurrección de Cristo Jesús, hermanos. Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana, que aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sería increíble, hermanos, pararnos y predicar si Jesús no resucitó. Sería innecesario salir a hacer rutas si Jesús no resucitó. Sería innecesario, hermanos, tomar cada servicio que nuestra iglesia tiene, venir, congregarnos, cantar, si Jesús no hubiera resucitado. Pero Jesús resucitó, hermanos amados. Y una vez que resucitó, encontramos este evento, hermanos, antes de que el Señor Jesús, hermanos, vaya a la presencia del Señor teniendo un encuentro personal con el apóstol Pedro. Si usted ha leído los evangelios, si usted ha leído el evangelio de Lucas capítulo 2 y Marcos capítulo 14 y ahora Juan capítulo 21, sabrá, hermanos, que repetidas ocasiones el Señor Jesús, el Maestro, había dicho a sus discípulos que tarde o temprano iba a ser llevado por sus enemigos a la cruz del Calvario, lo cual al final terminaron haciendo con el Señor Jesús, llevándolo a la cruz. No fue un acto simplemente de humildad, fue por nuestros pecados, hermanos amados. Fue nuestro pecado que llevó a Jesús a la cruz. Pero pensar en el momento en el cual el Señor Jesús se dirige a sus discípulos y cómo la tristeza embargaba a los discípulos al escuchar a su maestro que por más de 3 años lo habían visto hacer milagros, haberle visto resucitar muertos, darle la vista a los ciegos, literalmente levantar paralíticos como el que veíamos hoy en la mañana en el estanque de Betesda, sanar a esos leprosos que gritaban en Lucas 17 desde lo lejos: ten misericordia de nosotros y sánanos y sálvanos.
el ejemplo, hermanos, de milagros constantes que encontramos a lo largo de todos los evangelios. Ahora los discípulos estaban escuchando de labios del maestro que él iría a la cruz, que tendría que padecer, que todos se iban a escandalizar del Señor Jesucristo. Y obviamente, como todos conocemos el carácter intempestivo del apóstol Pedro, fue el único de todos los apóstoles que se atrevió a decir: Señor, no digas nada de eso, si es necesario yo iré contigo a la misma muerte. Fue el único que tuvo el coraje de decir: yo voy contigo, Señor, si es necesario hasta la misma muerte. Fueron esas palabras que Pedro dijo en razón de lo que Jesús había dicho de su muerte en la cruz del Calvario, que detonó que el Señor Jesús le tuviera que decir al apóstol Pedro, hermanos, que antes de que el gallo cantara 2 veces, le iba a negar 3 veces. Se nos dice que Pedro, hermanos, al igual que todos los discípulos, y a este evento, hermanos, algunos escritores, cuando hablan del momento en el cual el Señor Jesús fue apresado, algunos escritores dicen que deberíamos de llegar de rodillas en gratitud a que Él se dio hasta lo sumo por nuestros pecados, hermanos. De rodillas en gratitud, porque con gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, como dice Hebreos 12:2. Y ninguno de nosotros desconocemos, hermanos, que este hombre llamado el apóstol Pedro, hermanos, pescador de origen, un hombre de carácter recio, duro, por su origen que literalmente tenía en el trabajo de pescador, se nos dice que al ser precisamente un hombre de fe, hermanos, haber visto la transfiguración del Señor Jesús, hermanos, haber contemplado cada milagro que el Señor Jesucristo realizó, tuvo que ser confrontado por el Señor Jesús, hermanos, de cosas que a veces nosotros en la vida cristiana deberíamos de cuestionarnos también nosotros. Pedro le dijo: Señor, iré contigo a la misma muerte. Si es necesario, Señor, voy a hacerme morir por ti mismo. Y ciertamente en el primer acto de los evangelios lo vemos cortando a Pedro orejas. Yo no sé si era torero o algo así, ¿verdad, hermanos? Pero literalmente lo vemos cortando la oreja de Malco, intentando defender a su maestro, hasta que al final la Biblia nos dice que ocurrió lo que nosotros jamás hubiéramos pensado que vendría del hombre que estuvo caminando sobre las mismas aguas. Negó a su maestro, negó a su Salvador. El hombre que había dicho literalmente, hermanos, que estaba dispuesto a ir hasta la misma muerte, ahora con palabras vociferantes y equivocadas y dañinas manchó el hecho de que algunos de ellos se atrevieran a decir que era Galileo, y que aún su manera de hablar le describía, su manera de vestir, su manera de lucir, su manera de actuar, su manera de comportarse, hermanos, pareciera ser que ahora era completamente opuesta a lo que realmente, hermanos, ahora Pedro se encontraba reflejando en este momento, hermanos. Al final, como todos sabemos, hermanos, el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. Y la Biblia registra, hermanos, que cuando negó al Señor, cuando tomó el tiempo para negar 3 veces al Señor, si usted ha leído los evangelios, sabrá, hermanos, que hubo una mirada del Señor Jesús que se fijó sobre el apóstol Pedro, hermanos, y la Biblia nos dice que salió fuera llorando amargamente, hermanos amados. Yo no sé de ustedes, pero toca mi corazón pensar, hermanos, que aquel maestro que le había dicho que le iba a negar 3 veces, y que él decía que no, que iba a ser necesario siquiera de ir a la misma muerte, ahora en la cruz del Calvario, hermanos, o antes de ir a la cruz del Calvario, fija sus ojos sobre Pedro y le dice, solo con su mirada: te lo dije, me negaste 3 veces, tal como te lo profeticé. Y como bien sabemos, hermanos, Pedro, al sentirse con la mirada del Señor Jesús, hermanos, al descubierto literalmente, hermanos, se nos dice que precisamente, hermanos, ocurrió lo que a veces a tantos de nosotros nos ocurre cuando nos alejamos del Señor. Seamos honestos, la mayoría de nosotros, hermanos, hacemos promesas en el altar. Decimos que le vamos a amar, decimos que le vamos a servir, decimos que le vamos a ser fieles,
Decimos que vamos a entregarnos al Señor. Decimos, hermanos, que vamos a permanecer en las buenas y en las malas, en la perfecta voluntad del Señor. Pero si somos honestos, ¿cuántos de nosotros terminamos haciendo exactamente lo mismo que el apóstol Pedro, negando al Señor muchas veces en nuestra vida, hermanos amados? Y creo que las preguntas que Pedro recibe el día de hoy, hermanos, en el mensaje que estoy compartiendo con ustedes, bien se aplican, hermanos, al hecho de que todos deberíamos de llegar a la suposición que acabo de hacer como introducción, hermanos, el día de hoy. Hermanos, si yo amara a Dios, ¿qué estaría dispuesto a hacer? ¿Qué cosas estaría dispuesto a sacrificar? ¿Qué cosas estaría dispuesto yo a dejar? ¿Qué cosas estaría yo dispuesto a cambiar y transformar en mi vida por el hecho de que digo con mis labios amar al Señor? Una de las más profundas declaraciones que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46, y que deberíamos de dejar que el Espíritu de Dios las usara para martillar nuestras vidas y nuestros corazones constantemente. Deberíamos de estar escuchando estas palabras diciéndonos, si pues yo soy Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo digo? Es una pena decirlo el día de hoy, hermanos. Decimos amar a Dios y a veces vamos en oposición completa a la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Decimos amar a Dios, hermanos, pero vivimos vidas frías en el Señor, hermanos. Decimos amar a Dios, pero somos indiferentes. Decimos amar a Dios en nuestra vida, pero a veces tenemos una lengua que hace más daño de lo que debería de edificar al cuerpo de Cristo en nuestras vidas, hermanos amados. Yo sé que aquí no tenemos ese problema, díganme si no es verdad. Aquí todos aman a Dios, aquí todos se la llevan bien, díganme si no es verdad. Aquí no hay críticas, díganme si no es verdad, hermanos. Aquí no hay gente que intenta literalmente a veces levantarse en contra del hombre de Dios. Aquí todos aman a Dios, ¿verdad, hermanos amados? Son la primera iglesia bautista de habla española, de habla española en Brooklyn, pero aquí de Herman, Indiana, ¿verdad, hermanos? Decimos amar a Dios, hermanos, y a veces nuestros actos reflejan literalmente, hermanos, que estamos lejos de decir que realmente amamos al Señor en nuestras vidas, hermanos. Si yo amara a Dios, ¿qué estaría dispuesto yo a hacer? Como dije, decimos amar a Dios de labios, y es fácil decir, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, Señor. Y es una pena decirlo, ni siquiera estamos dispuestos a ser ganadores de almas efectivos a través de la iglesia local. Decimos amar a Dios, hermanos, y nuestra vida está divorciada de la realidad de vivir una vida santa y pura, agradable al Dios del cielo que nos salvó en nuestra vida, hermanos amados. Decimos amar a Dios, hermanos, y a veces, válgame, como un día a mí me dijeron recién convertido, candil de la calle y obscuridad en la casa, díganme si no es verdad. Decimos amar a Dios, hermanos, pero estamos lejos de vivir una vida consagrada y consumada en el centro de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a hacer una suposición en esta noche, hermanos amados. Vamos a hacer una suposición porque recuerden, Pedro recibió 3 veces la misma pregunta con diferentes respuestas del apóstol Pedro, hasta el punto de que se rindió ante el Señor y ante las palabras penetrantes del creador del universo, porque Cristo es Dios, hermanos amados, ¿no es la verdad? Es el creador del universo, y Romanos 9:5 dice que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, hermanos amados. Pero decimos amarle a Dios y nuestra vida está divorciada de ser lo que debería de ser en la vida cristiana, hermanos amados. Entonces el día de hoy todos deberíamos de hacer esta suposición en nuestra vida y deberíamos de permitir que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida obre en nuestros corazones al punto de llevarnos a ver si realmente yo amo a Dios como digo amar al Señor en mi vida como hijo de Dios, hermanos amados. Es fácil hablar de palabras. Es fácil, hermanos amados, fingir y pretender lo que realmente no somos como creyentes, hermanos amados. Y por eso creo que a veces cuando tenemos un culto el domingo en la mañana, los sermones, las predicaciones, pareciera ser que al tener invitados y gente de las rutas, uno se contiene como predicador de ser un predicador más evangelístico, más hasta cierto punto, hermanos, enfocado en alcanzar a los perdidos. Pero cuando llegamos al culto el domingo en la tarde, todos deberíamos estar evaluando en nuestra vida, nuestra relación con el Señor en nuestra vida, hermanos amados. Si yo amara a Dios, permita que el Espíritu de Dios sobre en su vida en esta noche.
y pídale al Señor la suficiente humildad como para entender y saber que realmente estamos lejos de decir, de actuar en amor, al amor recibido de parte de Dios en nuestra vida, hermanos amados. Estaba indeciso de predicar el día de hoy en la tarde, hermanos, un sermón en el libro de Malaquías o en Juan capítulo 21. Y las palabras que Malaquías utiliza con el pueblo de Israel reflejan lo que a veces nosotros, hermanos, vivimos en nuestra vida. El Señor les dijo, el Dios del cielo, yo los amé de pura gracia, en Malaquías capítulo 1. Y la respuesta del pueblo de Israel, hermanos, abusiva y grotesca y de mala actitud, hermanos, dijo, pues ¿en qué nos amaste? ¿Cómo es que nos amaste, hermanos amados? Y como un pueblo que había vivido tantas bendiciones, hermanos, tuvo el coraje, el valor, el atrevimiento de decirle a Dios, tú no nos amaste, nos mandaste a la esclavitud. Estuvimos 70 años en cautiverio y tenemos 100 años libres por causa de que los babilonios y los demás imperios nos liberaron, pero tú no hiciste nada, Señor. Seamos honestos el día de hoy, hermanos, hay tantos de nosotros que a lo largo de los años, como dije, decimos de palabras que amamos al Señor, pero estamos lejos de la realidad de vivir este pensamiento de que realmente yo amo a Dios en mi vida. ¿Qué haría yo si yo amara a Dios en mi vida? ¿Qué estaría dispuesto yo a hacer en mi vida como hijo de Dios? ¿Qué cosas debería yo ¿por qué no, hermanos, hacer un inventario en mi vida delante del Señor y saber, hermanos, que hay cosas que todo cristiano, sin importar la edad o el tiempo que se encuentran en la vida cristiana, todos necesitamos constantemente una reestructuración y un reencauce de la causa del Señor en nuestras vidas como cristianos? Si yo amara a Dios, hermano, ¿qué estaría yo dispuesto a hacer en mi vida, hermanos? No tenemos tiempo de ver todos los pasajes, pero hay por lo menos 4 o 5 pensamientos que quiero compartir con ustedes. Si realmente yo amara a Dios en mi vida como hijo de Dios. Escucha estas palabras, por favor, nada más por causa del tiempo. Les cito los pasajes de la Biblia y dice, casi me han echado por tierra, dijo David en el Salmo 119, pero no he dejado tus mandamientos. Esto es el Salmo 119, 87. Salmo 119, 97. David dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, dice. Todo el día en ella es mi meditación. En el Salmo 119, 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y luego en el Salmo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Si usted se toma el tiempo para leer el Salmo 119, describe exactamente lo que el canto especial decía el día de hoy. Pararnos por la palabra de Dios, hermanos amados. Defender su palabra. Es más, su palabra no necesita ser defendida, necesita ser practicada, hermanos amados. Y hay tantos de nosotros como cristianos que decimos con nuestras palabras que amamos al Señor, que estamos siguiéndole a Él, pero en verdad estamos lejos de estar cerca del bendito libro de nuestro Dios en nuestra vida. Es una pena decir, hermanos, que estadísticas se marquen a lo largo de los años en la vida cristiana y que hayamos escuchado a los grandes hombres de Dios que nos han precedido en el pasado, que más del 75% de miembros de iglesias no saben lo que es tener una vida espiritual. Venimos, nos congregamos en la iglesia y como escuchábamos hace rato en broma entre los asistentes de que estoy leyendo mi Biblia porque no la he leído en toda la semana. Decimos amar a Dios, hermanos, pero no aprendemos su Biblia. Decimos amar a Dios, hermanos, pero no memorizamos versículos de la palabra de Dios. Decimos amar a Dios, hermanos amados, y no sabemos lo que es leer la Biblia al menos una vez al año en nuestra vida como cristianos. Pero si yo amara a Dios, hermanos, miren, como David lo expresa, su palabra sería una prioridad en mi vida como hijo de Dios. ¿Cómo está usted en su relación con el Señor a través de este bendito libro? ¿Cómo está usted en el contacto que usted debería de tener con la palabra del Señor, hermano amado? En un tiempo en el cual, hermanos, pareciera ser que estamos corriendo con prontitud a la apostasía. Y no tengo nada en contra de las transmisiones a través de las redes sociales. Nuestra iglesia transmite a través solamente de la página de nuestra iglesia todos los servicios, hermanos amados. Usted no ha escuchado a tantos cristianos decir, yo soy un miembro en línea. ¿De cuál? ¿De cuál línea? Porque, hermanos amados, estamos abandonando literalmente la verdad de ser amorosos y amantes de la palabra del Señor en nuestra vida como cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió su Biblia y la Biblia literalmente, hermanos, ardía en su corazón por una verdad espiritual?
¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo que parar de leer y parar su lectura, caer sobre sus rodillas y decir: Señor, bendito sea el Señor por tu bendito libro, el libro de nuestro Dios, hermanos amados? Si yo amara a Dios, hermano amado, escúchenme bien, es una suposición, leería su palabra, estaría conectado con ella, sería fiel en leerla semana tras semana, versículo a versículo, administrándola a mi corazón a través del Espíritu de Dios. Porque si yo amara a Dios, hermanos amados, amaría su palabra. Amaría su palabra. Gente cantando en nuestras iglesias y no saben lo que es leer la Biblia. Gente a veces dirigiendo en nuestra iglesia música y no saben lo que es tener una vida espiritual. Carnales, fuera del plan de Dios, hermanos amados, porque no amamos a Dios como deberíamos de amar en nuestra vida como creyentes. Si yo amara a Dios, hermanos amados, leería su palabra, amaría caminar con Él, tener una vida devocional que yo llamaría práctica en la vida del Hijo de Dios, para ser más como Jesús. Ningún cristiano va a ser como Jesús, hermanos, alejado de este bendito y sagrado libro en nuestra vida, hermano amado. Pero si yo amara a Dios, amaría su bendita palabra en mi vida, hermanos, y dejaría que ella entrara como espada de dos filos, cortando y sanando el corazón en mi vida, para ser más como Jesús en nuestra vida, hermanos amados. ¿Han notado que hay cristianos que tienen 20, 30 años en la fe, hermanos amados, y son los mismos que cuando creyeron? No hay nada de transformación en sus vidas, hermanos, por un faltante, hermanos, mayor. Y yo diría, hermanos, que es por el faltante del elemento que transforma la vida, y es la palabra de Dios, hermanos amados. Si yo amara a Dios, ¿qué estaría dispuesto a hacer? ¿Qué estaría dispuesto a transformar en mi vida? Y no estoy enojado, hermanos amados, ¿verdad? Si yo amara a Dios, ¿qué cosas estaría dispuesto yo a transformar y a dejar en mi vida, hermanos, para poder decir que las palabras que yo estoy expresando al Dios del cielo de mis labios no son solamente palabras que salen de los dientes hacia afuera en mi vida como hijo de Dios, sino que, hermanos, es evidente que mi amor por el Señor es tan claro que todo mundo lo puede ver en mi vida como hijo de Dios, hermanos amados? Si yo amara a Dios, definitivamente amaría su palabra. Pero no solamente amaría su palabra. Miren lo que dice el Salmo 16:11. Acompáñenme allá, por favor. Salmo 16:11. Si yo amara a Dios, hermanos amados. 3 ocasiones el apóstol Pedro recibió las mismas palabras del Señor Jesús, hermanos, y tuvo que terminar el apóstol Pedro diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, podemos engañar a los capitanes, podemos engañar a nuestra esposa, podemos engañar a nuestro esposo, hermanos amados, pero cuando amamos a Dios, bendito sea el Señor, hermanos, su palabra transforma nuestra conducta en nuestra vida como hijos de Dios. Amaría su palabra. Pero no solo amaría su palabra, hermanos amados. Miren lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, mire, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, hermanos, si yo amara a Dios, no solamente amaría su palabra, y amar su palabra es algo dulce, hermanos amados. Mire, bendito sea el Señor el día que me regalaron mi primer Biblia. Bendito sea el Señor, hermanos, el día que comencé a leerla. Bendito sea el Señor por aquellos maestros y pastores que me enseñaron a valorar la palabra de Dios. Yo tuve un maestro en el instituto bíblico, hermanos, que nos retaba, hermanos. Literalmente el pastor nos enseñaba doctrina, nos enseñaba historia de la iglesia, nos enseñaba los evangelios. Y a veces cuando nos enseñaba las clases, literalmente, hermanos, nosotros decíamos que era un poco tartamudo ahí en el instituto bíblico. Metralleta, literalmente, ¿verdad? Tartamudeaba muchas veces, batallaba con sus palabras. Pero cuando el hombre abría su Biblia y comenzaba a predicar, hermanos, había algo en el corazón de ese hombre que nos retaba a amar la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Una vez nos retó, hermanos, diciéndonos: ustedes saben que con 3 capítulos diarios y 4 el domingo, ustedes leen la Biblia una vez al año, al menos una vez. ¿Por qué no leerla 30 veces, 30 capítulos diarios y 40 el domingo? Y van a leer su Biblia 12 veces en el año, por toda una vida. Prediqué una conferencia de avivamiento en la iglesia de él, allí en Monterrey, Nuevo León. Profesor mío en el instituto bíblico. Yo le hice una pregunta al pastor, todavía tímido y tartamudo un poquito todavía, y lo digo con mucho respeto. Estábamos comiendo pollo chisqueado, pollo loco, ¿verdad? Ahí en Monterrey. Los que saben del norte saben de qué estoy hablando, ¿verdad?
pollo loco. Y de pronto me senté al frente de él y le dije: pastor, con todo respeto, yo recuerdo que usted nos retaba a leer la Biblia de pasta a pasta 30 veces, 30 capítulos diarios y 40 el domingo. Le tengo una pregunta y quisiera que por favor me rete. Estoy inquieto con usted, pastor. ¿Cuántas veces usted ha leído su Biblia de pasta a pasta? El pastor tartamudeó. No le gustaba hablar mucho de eso. Sacó su pañuelo y entre labios dijo: 276 veces he leído mi Biblia. Algo que debería ser tan común para nosotros, ¿no es la verdad, hermanos amados? Algo que todo cristiano debería de tener abierto en sus casas. Hoy en día teníamos más contacto con las redes sociales que con el libro de nuestro Dios. Gastamos tanto tiempo, escúchenme bien, buscando entrar en el perfil de lo que todo mundo quiere que piensen de nosotros, y estamos lejos de pensar lo que Dios anhela y desea de nosotros en nuestra vida, hermanos amados. Pero si yo amara a Dios, amaría su palabra, hermanos amados. Pero no solo amaría su palabra, hermanos amados, amaría estar en la presencia del Señor en una vida privada de oración, a solas con mi Dios, como el canto de los niños. ¿Cómo está su vida de oración? Ese famoso predicador llamado Juan Bunyan solía decir, hermanos, que si usted quería avergonzar a una persona acerca de su vida espiritual, le preguntaras acerca de su vida de oración. Es una pena decir, pero muchas de nuestras oraciones son nada más oraciones de emergencia, ¿sí o no? Oraciones como si fueran llantas de repuesto, díganme si no es verdad, para resolver nuestra vida ponchada y desanimada y desalentada. Y nos preguntamos por qué a cristianos les cuesta consagrarse, les cuesta a cristianos envolverse en las cosas del Señor. No es la verdad. Escuchar al pastor retarnos, alguien que nos ayude en escuelas dominicales, sirviendo en aquel, sirviendo allá, sirviendo allá, sirviendo allá, porque estamos lejos de la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando la presencia del Señor, hermanos amados, es algo glorioso en nuestras vidas, hermanos amados. Me mostrarás la senda de la vida, dijo David, y en tu presencia hay un banquete continuo. Es lo que está diciendo David. Delicias a tu diestra para siempre. Caminar con Dios no cansa. Caminar con Dios, el camino es más fácil, hermanos amados. Caminar con Dios, no estamos exentos de problemas, pero qué dulce es saber que el Señor está guiando nuestras vidas, porque delicias a su diestra para siempre, hermanos amados. Hay un banquete continuo en la presencia del Señor. ¿Cómo está su vida de oración, hermano amado? ¿Cómo está su vida privada de oración, buscando la presencia del Señor? Tenemos a un pueblo que dice que ama al Señor, pero no sabemos lo que es amar al Señor en privado, donde nadie más nos ve en nuestra vida. Amaría su palabra, amaría su presencia. Bendito sea el Señor. Amaría a la iglesia, amaría a la iglesia. David dijo en el Salmo 92:13 unas palabras que deberían de motivarnos a nosotros a amar la iglesia local. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, dice, florecerán. Aún en la vejez, dice, fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, dice la palabra del Señor, hermanos amados. Si yo amara a Dios, escúchenme bien, escúchelo bien, por favor. No solamente amaría su palabra, no solamente amaría estar en la presencia del Señor en una vida privada de oración, donde descubrimos lo que realmente somos ante el que todo lo ve en nuestra vida, hermanos amados. Pero si yo amara a Dios, amaría a la iglesia. Saben que hace 8 años estaba hablando con el hermano Guzmán, Miguel Guzmán. ¿Dónde está el hermano Miguel Guzmán? Me va a invitar a comer, por eso lo mencioné, ¿verdad, hermanos? No, no es cierto, no es cierto. Recién el pastor Gómez acababa de tomar la iglesia aquí. Tenía días de haber tomado la iglesia. Había habido un éxodo aquí, ¿verdad, hermanos? Algunos de ustedes recuerdan de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Dios ha sido bueno y fiel con ustedes, hermanos amados. Y qué bueno que se han parado por la verdad bíblica, hermanos amados. Amén. Pero yo recuerdo que ese hombre, estábamos aquí parados en esta esquina y jamás olvidé las palabras que me dijo el hermano Guzmán. Dijo: ha habido un éxodo de gente yéndose de la iglesia. Y se le vinieron las lágrimas. Y dijo esto: pero yo amo este lugar. Aquí fui salvo. Se puso sobre sus rodillas y literalmente besó el piso de este lugar, hermanos amados. Y jamás olvidé el amor y el apego que este hombre tiene en la iglesia.
Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Qué sería de nuestra vida sin la iglesia, hermanos amados? Yo no creo en miembros en línea, hermanos amados. Lo siento, pero no creo en miembros en línea. De sus ofrendas en línea, pero venga a la iglesia. Dígame si no es verdad. Pero qué bendición, hermanos amados, venir y sentarme y escuchar un sermón, hermanos. Yo sé que hay iglesias que ya no tienen culto el domingo en la tarde por la excusa de que la gente no llega. Le tengo una noticia: a nuestra iglesia sí llegan, al igual que aquí, hermanos amados. Tenemos a nuestra iglesia, hermanos, a una mujer que literalmente tiene 88 años siendo miembro de la iglesia ahí en Brooklyn. Tenemos otros que son segunda y tercera generación en nuestra iglesia siendo miembros. La iglesia es muy particular. Yo a veces cuando hablo con ellos les digo, son de los peces gordos de la iglesia, bromeando, ¿verdad? Hace 2 semanas una de estas viejecitas que llegó con su andadera, en un carrito, hermanos, en una andadera literalmente. Las lágrimas se le venían de emoción en su rostro de decir: pastor, no he podido venir por 3 semanas a la iglesia. Y yo: pastor, usted no sabe cuánto me hace falta mi iglesia. Amo mi iglesia. Amo mi iglesia. Y le dije: hermana, entendemos que usted tiene 90 años de edad. No pasa nada. Le di un abrazo y le di un besito en su cabello blanco teñido por las canas. Y oré con ella, diciéndole: el Señor le ama, hermana, no hay problema. A veces es difícil que usted llegue, pero bendito sea el Señor por la iglesia local, hermanos amados. Yo no creo en la iglesia invisible. Yo no creo, hermanos, en la iglesia universal. Yo creo en la iglesia local por la cual Cristo murió, hermanos amados. Pero hoy en día tenemos a tantos cristianos que dicen amar a Dios y brillan, pero brillan por su ausencia a la iglesia local. Díganme si no es verdad, hermanos. Yo a veces decía allá en Colombia, y algunos de estos hermanos han de recordar estas palabras: yo no sé si soy tan buen predicador que con un mensaje tuvieron para todo el mes, porque no vuelven, no llegan a la iglesia. También les prediqué que con un solo sermón tuvieron para todo el bendito mes. Pero eso lo decía en Colombia, no lo puedo decir aquí, ¿verdad, hermanos? Aquí se ofenden fácilmente algunos hermanos, ¿verdad? Son como jarritos de Tlaquepaque, ¿verdad? De todo se astillan, ¿verdad, hermanos? Decimos amar a Dios, pero no estamos en serio con la iglesia. En la iglesia fui salvo. En la iglesia me bautizaron. Yo no sé lo que es ser miembro de otra iglesia local más que la iglesia donde conocí a Cristo como mi Salvador personal, la Iglesia Bautista Fundamental de Guadalajara. Yo nunca me levanté en contra de mi pastor. Nunca me fui en contra de él ni abandoné mi iglesia local ahí en Guadalajara. La única vez en la que yo he movido mi membresía de iglesia es ahora que soy pastor aquí en Brooklyn y por estatutos de la iglesia. Pero si ustedes me preguntan a mí, hermanos, de mi iglesia, es la iglesia de mi juventud donde Dios me salvó, donde yo me bauticé, bautista fundamental independiente. No sé lo que es ser liberal ni ser carismático. Soy bautista fundamental do nacimiento, dirían los brasileños. Díganme si no es verdad. Ahí me bauticé, ahí fui llamado, ahí me enviaron como misionero a Colombia, ahí me comisionaron para venir como pastor a la iglesia en Brooklyn. La iglesia de mi juventud, hermanos amados, plantado en la casa de Jehová. En la iglesia conocí a mi esposa. En la iglesia, hermanos amados, me casé. En la iglesia presenté a mis hijos. En la iglesia, hermanos amados, mi vida fue transformada. Y le puedo decir el día de hoy que mi vida no es ni una sombra de lo que era antes de ser salvo. Bendito sea el Señor, su palabra me transformó, hermanos amados. Y aunque no tengo nada de qué agradar del mundo, escúchenme bien, doy gracias a Dios por la iglesia y por la predicación de su palabra, que transformó mi corazón y mi vida y mi hogar. Y no soy nada, ni una sombra de lo que era sin Cristo Jesús. Cuando mi hija se enfermó, hermanos, que estuvo 3 meses a punto de morir por Lyme, habíamos regresado de Colombia, hermanos, para celebrar sus 15 años en Guadalajara. Se enfermó y mi hija estuvo 3 meses en el hospital. Déjeme decirle cuántas veces yo falté a la iglesia. Las puedo contar con esta mano. Y era cuando estaban diciendo que mi hija probablemente no pasaba esa noche. Yo recuerdo que yo llegué a mi iglesia y llegaron algunos de los veteranos de nuestra iglesia y me abrazaron y oraron por mí. Oraron con tanto fervor por mi hija. Oraron por tanto fervor por nosotros. Bendito sea el Señor por la iglesia. Y hay tantos de nosotros, hermanos, que jugamos a la iglesia, menospreciamos la iglesia, rechazamos la iglesia.
Hablamos de la iglesia olvidándose que usted es la iglesia, hermano amado. Si yo amara a Dios, yo amaría a la iglesia por la cual Cristo ganó con su propia sangre, hermanos amados. Si yo amara a Dios, tendría compromiso con la iglesia. Si yo amara a Dios, no daría problemas. Si yo amara a Dios, tendría entrega a la iglesia local. Si yo amara a Dios, tendría fidelidad a la iglesia local. Si yo amara a Dios, al menos daría mis diezmos para el sustento de la obra de Dios a través de la iglesia local. No los daría una radio, no los daría un ministerio para eclesiásticos, lo daría a la iglesia por la cual Cristo murió, hermanos amados. Si yo amara a Dios, escúchenme bien, amaría a la iglesia. ¿Ama usted a Dios, hermanos amados? Porque si ama a Dios, amaría a su iglesia. Si yo amara a Dios, escúchenme bien, no me costaría trabajo decir: aquí estoy como materia disponible para servir, si es necesario, lavar los mismos baños. Cuando yo terminé mi primer semestre del instituto bíblico, usted sabe, los estudiantes bíblicos de ese tiempo salíamos, de ese tiempo, yo sé que los de ahora son más humildes que nosotros, ¿verdad? Pero salíamos del instituto bíblico y salíamos como ovejas habiendo chupado miel de la flor, ¿verdad? Así inflados y con las alas dando a todo volumen. Yo recuerdo que yo llegué al misionero y le dije: misionero, hermano Garza, vive aquí en Indianápolis, ¿en qué puedo servirle yo? Y yo esperaba que me dijera como Naamán dijo de Eliseo, esperaba que saliera al frente y clamara a Jehová y hiciera descender fuego del cielo o algo así, me dijera: haz esto. Me dijo: ponte a lavar la camioneta y después lava los baños. Pero ¿sabe qué? Lo hice. Porque cuando uno ama a Dios, hermanos amados, es un deleite servir en cosas donde nadie más nos ve. Queremos lugares donde podemos ser protagonistas, díganme si no es verdad. Queremos lugares donde la gente puede aplaudirnos y decir amén y gracias a Dios por tu vida, hermano, ¿no es la verdad? Pero no queremos ministerios donde nadie más nos ve. Pero si amara a Dios, estaría trabajando en detrás de bastidores para hacer que simplemente la obra de Dios progrese y avance, porque es la gloria de Dios la que está de por medio en la iglesia local, hermanos amados. Si yo amara a Dios, amaría su palabra. Si yo amara a Dios, amaría estar en su presencia. Si yo amara a Dios, hermanos amados, amaría a la iglesia. Y si yo amara a Dios, escúchenme bien, superaría cualquier tipo de prueba que llegara a mi vida como cristiano, sin importar cuál sea. Cuando Pedro le escribió a la iglesia de la gran dispersión, en primera de Pedro capítulo 4, Pedro le dijo estas palabras a estos creyentes. Escúchenlo nada más. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Yo jamás he comprendido por qué Pedro le dijo a estos cristianos que estaban siendo dispersados que se gozaran en medio de las pruebas. Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, tomando las vidas de ellos, clavándolos como si fueran brochetas o pinchos, dicen en Colombia, ¿verdad, hermanos? Y usándolos, untándolos de brea para incendiar o para prender fuego como lumbreras en sus jardines personales, quemando a cristianos en las hogueras, en los coliseos. Y algunos llegaron a pensar que Nerón era un prototipo del mismo anticristo, hermanos amados. Y Pedro les dijo: amados, amados, porque si amáramos a Dios, escúchenme bien, no tomaría mi prueba ni mi dificultad como la excusa de salir del plan perfecto de Dios en mi vida, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino nos gozaríamos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria, dice, os gocéis en gran alegría. Si yo amara a Dios, es fácil decirlo de palabras, ¿no es la verdad? Es fácil decir, pues yo lo amo, haría lo que fuera. Pero al menos usted ama estas 4 áreas que acabo de mencionar el día de hoy. Si yo amara a Dios. Pedro tuvo que quedar al descubierto la 3ª vez y tener que decirle con toda humildad al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que yo te amo.
¿Por qué no se toma el momento el día de hoy de decirle: Señor, te amo, pero he estado fallando en una de estas 4 áreas y necesito volver a la senda de la bendición, de tu palabra, de tu presencia, de la iglesia y de superar las pruebas que lleguen en mi vida? Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, no hay equivocaciones en tu palabra. Hoy leemos que Pedro fue confrontado después de la negación de 3 veces, con 3 ocasiones preguntando la misma cosa: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, hoy tenemos que venir en nuestras rodillas y decir: Señor, tú lo sabes todo. Digo que te amo, pero estoy lejos de tu palabra. Digo que te amo, pero no estoy orando como debo de orar. Digo que te amo, pero ya he perdido el interés por los perdidos. Digo que te amo, Señor, pero las pruebas me han superado y me han puesto en el punto donde yo ya no estoy haciendo lo que antes hacía. ¿Me amas? Es una buena cosa para reflexionar en esta noche, Señor. Bendice tu palabra, obra en cada corazón. Así, con rostro inclinado y ojos cerrados, ¿cuántos en esta tarde, noche podrían decir: Pastor Murillo, tengo que confesar que yo le he dicho al Señor que lo amo, pero mi relación con el Señor, pastor, no es lo que debe de ser? He dejado de leer mi Biblia y quiero confesárselo a Él. He dejado de orar. He descuidado mi iglesia local. He descuidado el ganar a otros para Cristo. He descuidado vivir una vida santa. He descuidado mi andar espiritual al punto de que las pruebas me superan en vez de mi dependencia del Señor en medio de las pruebas en mi vida. Yo he quedado al descubierto, Señor. He quedado al descubierto diciendo: Señor, que te amo, cuando mi corazón está lejos. ¿Cuántos podrían decir: Pastor, ore por mí, el Señor me ha hablado a través de su palabra? Déjame ver su mano en alto. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga.